¿Cómo logra Colombia convertirse en un país líder en materia de reciclaje y transformación de residuos? La ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, nos tiene la respuesta. En este episodio contamos con la presencia de Bruce McMaster, líder influyente e impulsor de la economía circular en América Latina, porque la sostenibilidad es posible. Bruce, pues gracias por estar con nosotros hoy. Esta iniciativa con subsidios se llama Visión Sostenible con Líderes Empresariales. Empiezo por preguntar, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes empresariales en temas de sostenibilidad? Bueno, gracias por la invitación, primero, Dora. Pues la responsabilidad es toda. Nosotros entendemos, digamos, que el sector empresarial es un actor fundamental en la construcción de sostenibilidad. En general, digamos, el Estado es como un buen regulador. Y que cada día más, ¿no? O sea, tiene que ir Sí, creciendo esa responsabilidad con más seriedad. sí, bueno, la verdad es que la humanidad, digamos, fue consciente o se volvió consciente cada vez más del tema de la necesidad de generar acciones sostenibles, hasta el punto de que incluso algunas de las metas de Naciones Unidas incluyen varias acciones que tienen que ver con el tema de sostenibilidad. ¿En qué momento la ANDI asume este liderazgo de sostenibilidad? Realmente desde hace 20 o 30 años esa ha sido, digamos, parte de la estrategia que se ha planteado. De hecho, Colombia fue líder en la construcción, digamos, de los objetivos de Naciones Unidas. De hecho, la ANDE tiene una vicepresidencia de sostenibilidad ya desde hace más de 20 años, que básicamente lo que hace es apoyar a todo el tejido empresarial. Creamos algo que es una entidad muy especial que además se llama el Centro Nacional del Agua. Luego, ese Centro Nacional del Agua se volvió el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad. Eso ha llevado a que inclusive con la COP que se va a llevar a cabo en Cali, la COP 16, que es la de biodiversidad, nosotros tengamos además un papel muy importante en términos de congregar, digamos, la participación del sector empresarial en ese gran encuentro, que es un encuentro mundial importantísimo para Colombia. También había habido otra anterior en Glasgow. Yo había ido inclusive a Glasgow, había tenido una ponencia interesante allá alrededor de la posición de la huella de carbono de Colombia y cómo Colombia tiene una inmensa ventaja frente al resto del mundo en términos de la baja huella de carbono que tiene nuestro país y lo que eso significa para los productos que se producen. Solamente para ilustrarlo, digamos en palabras un poco más sencillas, Sí. es un vaso que se produce en Colombia es un vaso que tiene una huella de carbono que puede ser 4 veces menos que un vaso producido en China. Así como hoy en día algunos productos dicen alto en alto en grasas o bajo en grasas o alto en sodio, estoy seguro que muy pronto los productos todos van a decir cuál es la huella de carbono que se utilizó para producirlo, para transportarlo. Y Colombia en eso tiene unas ventajas inmensas. Y entonces un poquito es la lógica esa de vamos a construir ventajas competitivas grandes alrededor de la huella de carbono. Uno podría decir que Colombia está liderando iniciativas en sostenibilidad por encima de otros países en la región. En muchos sí, el caso, por ejemplo, de todo lo de economía circular, somos muy líderes hasta el punto pues, de que ese programa Visión 3030 es un programa que el BID mismo nos propuso, inclusive nos financió para que se lo presentáramos y lo instruyéramos en cierta forma en otros países para que lo pudieran de alguna forma implementar. Bruce, de manera cortica, ¿qué quiere decir exactamente economía circular? Es un término que se acuñó hace algunos años alrededor de poder reconocer que los materiales, todos los materiales, al final deberían ser utilizados muchas veces y que deberíamos evitar de alguna forma generar desperdicios o generar básicamente desechos, o que nos olvidáramos de la idea de que los materiales se desechan y que los materiales pueden ser utilizados, todo puede ser utilizado nuevamente. Entonces la economía circular es, seamos conscientes desde el principio, desde cuando diseñamos un empaque, desde cuando nos imaginamos un producto, de cuál va a ser su uso y luego cuál va a ser su reuso. ¿Qué es Visión 3030 y cómo nace? Bueno, Visión 3030 es un ejercicio que nace en la ANDI como respuesta a un compromiso que hizo Colombia. Colombia hizo un compromiso hace algunos años de decir en el año 2030 al menos el 30% de los materiales que se usan en envases y empaques serán reutilizados. Entonces, en ese momento, Colombia toma esa decisión. Eso sucede en la COP de París. Llegamos al punto inclusive de volverlo ley. Entonces dijimos, vamos a organizarnos para hacer que ese compromiso que hizo esta sociedad se pueda llevar a cabo. Entonces, Visión 3030 es básicamente como el esfuerzo por tratar de cumplir con ese compromiso. ¿Cuántos afiliados tiene Visión 3030 y cómo funciona puntualmente?
Bueno, no, es un ejercicio, digamos, donde tenemos más de 350 afiliados en este momento. Arrancamos primero con afiliados de la ANDI, luego hay afiliados que no son parte de la ANDI, pero este tiene que ser un ejercicio generoso y grande. Colombia tiene 1.104 municipios, entonces que tenemos que buscar la forma, digamos, de lograr darle una cobertura amplia y ya hemos llegado, digamos, a una muy buena parte de Colombia. Es un proyecto grande, ambicioso, ¿y cuáles han sido los principales retos para ejecutarlo? No han sido muchos los retos, quizá el reto más importante que hay que plantear aquí es verdaderamente el reto del comportamiento humano. Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos, pero al final estamos hablando de hogares, o de negocios, o de restaurantes. Y en todos esos sitios tenemos que buscar que el comportamiento nos permita, primero, hacer la separación de los productos, segundo, ser parte del programa, tercero, llevarlos al programa o permitir que el programa los recoja. Es decir, es un tema grande en el sentido de que estamos tratando de llegarle a toda la ciudadanía, a toda la población. Ese es el reto más grande que tenemos. ¿Cómo estamos en cuestión de cultura ciudadana a la hora de entender sostenibilidad como una responsabilidad individual de cada ciudadano? Ese es uno de los retos más complejos y yo diría que en eso tenemos que hacer un esfuerzo grande todos. Entonces es un tema de convencer a la gente de que esto debe suceder. Hay que decir que las nuevas generaciones son en general mucho más conscientes que las generaciones anteriores. En ese orden de ideas, digamos, a veces es mucho más fácil trabajar con jóvenes. Entonces yo diría que, bueno, eso sin duda alguna es un reto importantísimo. ¿Cómo se miden el éxito? ¿Cuáles son las métricas para entender qué se ha logrado? En términos de las metas que nos vamos poniendo, por ejemplo, en términos de procesamiento, en términos de toneladas o de municipios a los cuales logramos llegar, con el programa, digamos, creciendo, ya es un programa grande, ya es uno de los programas más grandes de América Latina. Este año 2024, por ejemplo, procesaremos 78.400 toneladas, es la meta que tenemos. Si tuviésemos que destacar algunos puntos de impacto puntuales que sean resultado de esta visión 3030, ¿cuáles serían? No, yo creo que la forma de pensar hoy en día, digamos, de los productores es sin duda un inmenso logro. Ya uno se encuentra con muchísimos productores pensando en rediseñar, por ejemplo, sus empaques y en asegurarse que el empaque va a ser un empaque que va a permitirle ser reutilizado en buena forma. Y hay un tema que me gusta de este proyecto, que además era un tema sensible con el cual teníamos que trabajar, que es el tema de las poblaciones de recicladores. Colombia históricamente ha tenido un grupo grande de personas que se han dedicado al reciclaje De manera informal. de manera muy informal la mayoría. Botella, papel. En la mayoría de los casos, en Bogotá Ah, sí. es así no se dice en Cartagena, pero Ah, ok. En Bogotá lo dicen de esa forma. Y había que, en todo caso, si bien queremos, digamos, sistematizar todo el proceso, también tenemos que entender que estamos trabajando con estas poblaciones. Entonces, uno de los retos más interesantes, y yo también diría que uno de los hechos más exitosos, es el de poder trabajar con ellos para volverlos a ellos un eslabón potente, un eslabón con valor. Tenemos que buscar que no sea tan informal como lo mencionabas ahora, sino que sea formal y que ellos tengan la posibilidad, además de ser parte como de todo este encadenamiento alrededor de ese hecho en particular. O sea que uno puede decir que Visión 3030, además de todo, está generando empleo. No, claro, genera muchísimo empleo porque además lo que se busca es que con estos materiales se produzcan cosas. Entonces genera mucho empleo. El empleo de la recolección, que es lo que hacen en general, digamos, los recicladores informales, y el empleo de la retransformación, que es inmenso, y el empleo del diseño. Me entusiasma y me conmueve ver que le importe tanto la sostenibilidad. A usted a nivel personal, ¿por qué le importa? No, bueno, pues que tenemos que jugárnosla realmente por dejarle un legado mejor a las próximas generaciones. Este planeta hay que salvarlo, mejor dicho. Y si no lo hacemos con pasión y no lo hacemos con entusiasmo y con convicción, no lo vamos a lograr. Por eso me sorprende tanto y me choca en cierta forma, por ejemplo, la gente que niega el calentamiento global. Y digo, pero ¿qué pasa? Es una realidad. Eso no es sino ver el termómetro. Pero hay que entusiasmar a las personas también. Y una pregunta final, justamente para entusiasmar a las personas. Ese empresario que todavía no cree, ¿cómo lo convence? No, es que tiene que hacerlo, además tiene que hacerlo inclusive por ley, ¿no? Hay que decirle, usted tiene una responsabilidad que de repente no conoce, pero es que todos tenemos la responsabilidad como empresarios de acogernos y de cumplir con esa norma en términos de economía circular. Hay que hacerlo. Y a todas las industrias se aplica de alguna manera. Sí, pues a todo el mundo, todos tenemos que ver con esto. Bruce, muchas gracias por su tiempo. No, Dora, gracias por esta oportunidad, además de poder contárselo, digamos, a todos, porque la verdad es que es mucho lo que hacemos, queremos hacer muchísimo más, entendemos que tenemos un reto inmenso por delante, que al final es la única forma realmente de poder minimizar nuestro impacto sobre el medio ambiente, que es la forma que hay que hacerlo. ¿Llegaremos a un Visión 4040?
No porque, fíjate tú, el 30 era por el año y el 30 Sí, era, no, si vamos a llegar al año 40, tenemos que llegar allá con 80. Ok. Es decir, esos próximos 10 años serán fundamentales para prácticamente ir buscando que todo sea de alguna forma utilizado, reutilizado y que sea parte de la economía circular. Que así sea. Muchas gracias, Bruce. Sí, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Visión Sostenible con líderes empresariales, porque la sostenibilidad es posible.